Hola, buenas tardes. Bienvenidos, ante todo, a una nueva edición de los Martes Literarios, la segunda de este año y la primera en la que cae sobre mí la responsabilidad de acompañar, en este caso, a Laura Restrepo en su comparecencia ante ustedes, aprovechando también para dar la bienvenida a aquellas personas que nos pueden estar siguiendo ahora a través de la red social de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque, como saben, con esto de las nuevas tecnologías y con esa idea que tiene la universidad, nuestra Universidad Menéndez Pelayo, de estar en la vanguardia del conocimiento desde que se creó allá por 1931, pues el año pasado se puso en funcionamiento una red social de estas que están tan de moda en Internet, que va a permitir, también para que estén informados los que sean de fuera y quieran continuar siguiendo nuestras actividades desde sus lugares de origen, los de Santander mejor sigan viniendo por aquí, que son siempre bienvenidos, pero que podrán seguir muchas de las actividades de la Universidad Internacional a través de Internet en directo. Y, de hecho, pues esta intervención de Laura Restrepo estará siendo ahora mismo seguida desde cualquier lugar del planeta a través de Internet con la red social, que les recomiendo que se apunten y que le den un poco de vida, porque es una iniciativa que creo que merece la pena continuar. También aprovecho, como siempre, para recordar y agradecer al Diario Montañés su patrocinio de los martes literarios, de una cita que, como decimos siempre, es una de las imprescindibles del verano cultural santanderino, porque además nos permite tener lujos que seguramente no podríamos tener si no fuera gracias a la universidad, y hoy tenemos una de esas tardes de lujo, de absoluto lujo, que es Laura Restrepo. Yo reconozco que, bueno, ustedes saben, como lectores que serán la mayoría, que las razones por las que uno se acerca a un libro en una librería y comienza a leerlo son de lo más arcanas, ¿no? Es decir, por qué un libro te resulta simpático o antipático, no seríamos capaces de explicarlo. Y de alguna manera, de pronto tienes un día una especie de encuentro con una persona que sabes que existe, porque la has visto en los puestos de las librerías, pero que por alguna extraña razón, que como decía no sabes explicar, nunca has decidido comprar y leer, ¿no? Y eso me había ocurrido con Laura Restrepo hasta que hace 2 años estuvo en los encuentros de Santillana del Mar, en los que hacía de introductora de embajadores, presentando de una forma absolutamente maravillosa a José Saramago. Comentaba esta tarde, le recordábamos cómo después de la presentación tan delicada y tan bonita que hizo Laura de José Saramago, él comenzó su intervención diciendo algo así como que al final voy a creer que sí es cierto que no escribo mal del todo cuando alguien como usted puede decir de mí palabras tan bonitas, ¿no? Aquello tan emocionante, bueno, a Saramago sí lo había leído ya, pero desde luego lo que hizo es que yo saliera corriendo a la primera librería que encontré a comprar el primer libro que me encontrara de Laura Restrepo, ¿no? Porque me quedaron unas ganas de descubrir qué había detrás de aquella voz tan bonita, con ese español de Colombia que nos suena tan dulce en el oído de los españoles, y qué había detrás de la literatura de aquella persona que dominaba también las palabras y que era capaz de hacernos disfrutar incluso hablando de otro escritor. El encuentro con Laura Restrepo, claro, fue tremendo, porque desde entonces es una de esas escritoras a las que uno vuelve de forma casi compulsiva y en la que siempre ha encontrado, pues, lo que uno busca en un buen libro, ¿no? Es decir, que de alguna forma que hayas cambiado, aunque sea un poquito, después de cerrar la última página. Y sobre todo que hayas cambiado a mejor. El compromiso que alienta detrás de los libros de Laura, ¿no? Su capacidad para convertir la denuncia, el compromiso, los valores de un mundo en cambio, de un mundo que necesita continuar girando y continuar en una perpetua transformación, y hacerlo de una forma sutil en la que realmente el mensaje del compromiso no es un panfleto, sino que es una realidad, bien a través de las vivencias de los personajes de las novelas, bien a través del paisaje en el que se mueven, bien a través de los recuerdos de sus memorias personales, se suma a una utilización del idioma que es un auténtico lujo. Un español, una prosa fluida, elegante, bonita, en la que comentábamos esta tarde en la rueda de prensa, comentaba que se deslizan como si fueran una pequeña trampa esas perlas de las imágenes, de la retórica, de las trampas que la literatura tiende al lenguaje normal, pero que se emboscan para que ni siquiera nos demos cuenta de que están ahí. Y de pronto te sorprendes leyendo algunos giros, algunas frases, algunos momentos emocionantes o de una belleza tremenda, de esa que te obliga a pararte en la línea
y decir, bueno, espera, tengo que volver porque no puede ser verdad lo que acabo de leer, ¿no? Y esos pequeños momentos en los que la lectura de la novela se convierte ya no en una historia, sino en literatura. Y como decía, finalmente acabas cambiando. Hoy tenemos, como decía, el auténtico lujo de tener a Laura Restrepo en los martes literarios de la UIM, además de tenerla en un curso en el que está compartiendo con algunos de ustedes su obra y su mirada sobre la literatura. Y bueno, como siempre digo, voy a cortar la presentación porque de lo que se trata es de que hable ella y no de que hable yo. Y voy a comenzar haciéndole una pregunta fácil. Y es la que durante la rueda de prensa salió como el ¿cómo es posible para una persona de tu generación en un lugar como Colombia, pero podría ser casi cualquier otro país de Latinoamérica, cómo es posible haber sobrevivido al boom? Es decir, ¿cómo es posible encontrar tu propia identidad literaria después de haber tenido que, digamos, de ser hijos de una generación tan devoradora, tan genial y capaz de comerse todavía la memoria de los aficionados a la literatura? Bueno, antes de contestarle a Regino, decirle que para mí, ¿se oye? Está prendido, ¿eh? Sí, sí. ¿Está bien? Que el lujo ha sido para mí, ha sido de esos días en que de verdad andas como mecido por el bienestar. Desde la llegada a este lugar estupendo, el clima precioso, porque me encanta cuando llueve también, ¿eh? Y el equipo de la universidad, el clima de libertad y de camaradería que se vive en la universidad. Luego el grupo con el que estamos haciendo el curso, que nos hemos divertido mucho. Es decir, lo único malo va a ser despedirnos, de verdad. Hoy pensaba yo, pensar que el viernes se acaba, ¿no? Vamos a quedar huérfanos cuando se nos acabe. Y luego Regino, a quien conocí primero por su extraordinaria poesía, luego a través de sus alumnas que le tienen devoción, así que cuando me hablaron de él dije, tiene que ser una persona muy especial, porque alguien que inspira en la gente este entusiasmo y este cariño, este respeto enorme por su cultura, tiene que ser una persona muy especial. Y bueno, ya luego empezamos a hablar el otro día y no hemos parado, así que esto va a ser la continuación de una larga conversación, Regino. Un peligro. Un peligro. Ya nos callarán ustedes a sombrerazos si nos pasamos del tiempo. De tu pregunta, ¿cómo sobrevive uno al boom? Bueno, lo que pasa es que de todas maneras, fíjense que son tan titánicas esas presencias del boom. Un García Márquez, un Cortázar, un Rulfo que escribe una novela como Pedro Páramo, que yo diría que más que una novela es casi un texto sagrado de nuestra literatura universal, además, donde no hay una palabra que no tenga un eco profundo. Pero no solamente los que figuraron, los que se difundieron y se hicieron famosos durante el boom, sino muchos que quedaron en silencio, que son figuras tan grandes como los otros. Un Guimarães Rosa con el Gran Sertón Veredas, otra obra monumental de la literatura universal, o José María Arguedas, el peruano, con Los Ríos Profundos, que es otro de esos que yo llamaría libros sagrados por la concisión, esa pureza casi de diamante que tiene la literatura en sus manos. Entonces, ¿qué haces ante esos titanes? Bueno, te arrodillas, te das la bendición y luego pides perdón y le dices, pese a ustedes, yo tengo que hacer lo mío, modestamente, no me queda otro camino. Y luego te los apropias, en el sentido en que nos los apropiamos todos. Evidentemente, los clásicos que ha producido la literatura latinoamericana, como también los españoles, como un Cervantes o un Góngora o un Quevedo o tantos otros de la literatura española, están en el aire que respiramos y están en el lenguaje que hablamos. Es decir, tú no tienes que evadir su influencia, porque de alguna manera vemos el mundo a través de ventanas que ellos abrieron, hablamos con un lenguaje que ellos plasmaron, al que ellos le dieron vida y que afortunadamente es nuestro. Uno de los milagros de la literatura y de la cultura en general es que no hay propiedad privada. Ahí te mueves como pez en el agua. Todo lo que se ha hecho es para ti. Y todo lo que modestamente tú puedas hacer es para que los que vengan tomen de ahí lo que quieran y dejen lo que no quieran. Entonces, son nuestros y nos apropiamos de ellos. Y luego, desde luego, ¿quién va
a competir con semejantes monumentos nacionales, pero los dejas de lado y ahí modestamente haces lo que tú haces. En el curso conversábamos que no conviene, yo creo, para un escritor o para un poeta preguntarse si lo que hace es bueno o malo. Yo creo que es un error, Regino. Es decir, empeñas toda tu alma, todo tu ser, escribes con las entrañas, le pones toda la intensidad de tu compromiso a lo que haces y luego no te preguntas si es bueno o malo. Es una pregunta que lleva a aniquilar la literatura. ¿Bueno en comparación con quién? ¿Qué tan bueno eres en comparación con Quevedo? Bastante malito, así que mejor ni te lo preguntes. Así que yo creo que hay que hacer y luego seguir adelante. Fernando Vallejo, un compatriota mío, a quien Regino también admira y yo enormemente, decía que el estilo no lo da nuestra capacidad, sino nuestras limitaciones. Yo creo exactamente lo mismo. Tú brincas lo más alto que puedas y luego vuelves y brincas lo más alto que puedas y escribes lo mejor que puedes con toda la honestidad posible. Ahora, nadie brinca más alto de lo que físicamente y espiritualmente puede. Esa línea de agua que va marcando tus sucesivos brincos te da el estilo. Ese es tu estilo, hasta donde puedes llegar. Y en esa búsqueda del estilo, ¿cómo es el encuentro del español de acá, de la patria que tenemos común, pero que tiene tantas diferencias, tantas riquezas regionales, tantas diferencias de un lado a otro? Porque, bueno, de alguna manera yo tengo la sensación cada vez que me enfrento a un texto escrito desde alguno de los españoles del otro lado del Atlántico, de una riqueza y de una sensación de novedad, porque te enfrentas a otra forma de recursos del idioma, ¿no? Y de alguna manera cómo supone, visto desde el otro lado, esa misma experiencia, ¿no? La de encontrarse con el español de acá, con los lectores de acá, y de alguna forma también un poco con la dificultad de dar el salto, ¿no? Esta tarde comentábamos también que, por ejemplo, tus novelas llegan a España con un cierto retraso, ¿no? Es decir, que primero ganas el premio Alfaguara y es a partir de Delirio cuando se reeditan en España todas las novelas que habías escrito previamente en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive un poco esa experiencia del encuentro del idioma y del encuentro de los lectores? Bueno, yo creo que es una relación de espejo con respecto a lo que tú dices, porque también la riqueza a nosotros nos viene de aquí para allá. Es el gran tesoro que tenemos, es esta lengua común que hablamos, Regino. Somos 400 millones de personas hablando la misma lengua. Una lengua preciosa además, y sonora, arrulladora, expresiva, poderosa. El agente literario mío, que es un tipo estupendo de Nueva York, ¿excusa? Mi agente literario, Tomás Colchi, de Nueva York, me decía que para ellos había sido en realidad una tragedia que los distintos estados de la Unión se hubieran convertido en un solo país, porque me decía él, eso nos homogenizó y nos unificó de tal manera que para alguien de Arizona no resulta demasiada sorpresa viajar a Iowa y alguien de Nueva York más o menos reconoce sus mismos hitos si va a California. Nosotros tenemos una diversidad enorme dentro de un espíritu y una lengua común que nos unifica. Entonces la experiencia de ir a Argentina, de venir a España, de ir a Costa Rica, las colonias o los grupos de latinos que viven en Estados Unidos te dan una pluralidad y una riqueza de lenguaje y de expresión enorme dentro de cierto molde común que nos permite entendernos. Claro, dice Regino, mis libros, por ejemplo, llegan aquí tarde, pero llegan. Ese es como el prodigio. Y lo mismo de acá para allá. Tarde o temprano llega. Atraviesa el océano, que es una proeza difícil, pero nos llega. Y hay una sintonía también con el lector. De alguna manera estamos hablando lo mismo. En el curso decíamos, hablando del cristianismo, que de alguna forma también somos cristianos, aunque no practiquemos o inclusive a pesar de no creer, porque el idioma está empapado de esas raíces que vienen allá. Hay una serie de elementos que son psicológicos y que además son semánticos, que hablan de una larga tradición que hemos compartido. Eso no hay con qué pagarlo realmente. Yo pienso que hoy en el mundo también la fuerza que tiene el español se debe en muy buena medida no solamente al
enorme número de personas que lo hablamos, sino también a su diversidad, a la enorme diversidad dentro de un molde común. Un poco comentaste antes en la rueda de prensa algo que me pareció muy interesante, ¿no? Y es el cómo la literatura de Latinoamérica y de alguna medida también las aproximaciones de la crítica o de la prensa a tu obra insisten en regionalizar los textos, ¿no? De cómo comentabas que, claro, que cuando se hablaba de delirio y se hablaba de una locura de una mujer colombiana, cuando el texto habla de la locura, que las locas son iguales o parecidas en todos lados, ¿no? Que, ¿cuándo vamos a conseguir quitarnos esa obsesión por el regusto local, ¿no? Y asumir que lo que tenemos es una lengua universal con problemas universales y con temas universales? Claro, eso es uno de los grandes problemas que afrontamos los latinoamericanos, y yo supongo que en España también las regiones con respecto al centro. ¿Cómo haces para contar una historia y que esa historia no sea, como dice Regino, si yo escribo Delirio, que es una historia sobre la locura, ¿cómo haces para que no te digan es una historia sobre la locura en Colombia? Es decir, como esa carta de ciudadanía. Pues supongo que le pasará lo mismo a los gallegos, por ejemplo, que no se diga es que esto es la historia de la soledad en Galicia, es la historia de la soledad, punto. ¿En qué momento vamos a tener esa carta de ciudadanía que nos permita que se reconozca que hablamos de seres humanos y no solamente de seres humanos de la región a la cual pertenecemos? Hablábamos también con Regino que eso en buena medida tiene el responsable, encuentra el responsable en nosotros mismos, porque muchas veces para hacernos visibles recurrimos a trucos fáciles, como es echar mano de los folclorismos y de los regionalismos. Entonces, si eres latinoamericano, metes a la mulata, a la hamaca, a la palmera, a la maraca, al ron, al tequila, y de alguna manera eso te da una identidad, pero al mismo tiempo te está limitando porque te está dando un sello regional. Y son tiempos en donde los libros de la gente corren desde Australia hasta Europa, hasta América Latina, y las historias que se cuentan son historias que son válidas para todo el mundo independientemente del escenario donde se lleven a cabo. Y hablábamos también de cómo sería inconcebible que, por ejemplo, de Madame Bovary, de Flaubert, alguien dijera: esta es la historia del adulterio en Francia. A nadie se le ocurre, es la historia del adulterio, punto, en Francia o en cualquier lugar. Es una pelea que está todavía pendiente, ¿no? Que no te pongan, es decir, el reconocimiento de tu lugar de origen, que no te reduzca a un tipo de literatura, digamos, más o menos folclórica o con un determinado sello regional. Si bien, desde luego, ese es el trasfondo que cada quien maneja, ¿cierto? Pero eso tiene que, a mi manera de ver, eso tendría que realzar el sentido universal de lo que se escribe. Autores como García Márquez, evidentemente lo que están contando es una gesta que vale para la humanidad entera, independientemente de que haya sido escrita en la costa colombiana. Sí. Una cosa que a mí me ha sorprendido siempre de una parte de tu obra, ¿no? De todo, es un poco la fuerte interacción que tiene con tu propia vida, ¿no? ¿En qué medida la literatura sirve para, a lo mejor, no sé, ajustar cuentas con el pasado? Quiero decir que, por ejemplo, desde Historia de un entusiasmo, que tiene que ver mucho con tu participación en la mediación, con el diálogo por la paz en Colombia, con el M-19, a tu última novela, Demasiados héroes, donde también aparece una faceta muy sorprendente, que es la de tu militancia clandestina en la lucha pacífica contra la dictadura de Argentina, ¿no? Es decir, de qué manera es a lo mejor una forma también de indagar las razones o el propio pasado, ¿no?, para ti la literatura. Lo que creo, Regino, tú me dirás si opinas lo contrario, es que por más que recurras a personajes diversos y a situaciones y te muevas inclusive en épocas que no conociste o países que están remotos, de todas maneras, finalmente la historia que de verdad conoces es la tuya propia. Y cuando estás indagando por los motivos profundos para que un ser humano haga las cosas, finalmente el banco de donde puedes sacar datos es tu propia vida. Entonces yo creo que con más máscara o con menos máscara, todos tus personajes en el fondo te están hablando de ti. Y curiosamente te están hablando también del lector. Hablábamos en el curso de un fotógrafo que me tomó en algún momento una fotografía en Washington. Y el hombre me decía,
cuando usted vea la luz reflejada en el lente de mi cámara, dígame. Y en ese momento el hombre me tomaba la foto. Entonces yo le decía, ya está, ahí me tomaba la foto. Hasta que en determinado momento le pregunté, ¿y por qué? Entonces él me dijo, porque cuando usted ve la luz en el lente, yo estoy viendo la luz en su pupila. Yo creo que eso es lo que pasa con la literatura. ¿Qué es cuando tú decías por qué de pronto una novela tiene tan intensamente que ver con uno mismo, aunque uno no conozca al autor o aunque haya escrito en cualquier parte? Porque te están contando tu historia. Así tenga otra trama, así tenga otros personajes, aparentemente nada que ver, te está contando tu historia. Es decir, una novela refleja la luz que hay en tus ojos. Una novela cuenta la historia de su propio autor, aunque la trama vaya por otro lado, y milagrosamente cuenta la historia del lector también. Ahí es cuando se produce el milagro de la literatura. Me ha hecho gracia un poco la alusión ahora al lector, precisamente, porque dentro, por ejemplo, de Demasiados héroes no puedes evitar esa mirada también del lector, ¿no? Haces una cita precisamente al lector de Slink en un momento determinado, ¿no? Es decir, un poco esa presencia de la persona con la que entras en diálogo. ¿Cómo te planteas tú ese diálogo con alguien que no conoces, que no sabes cómo está y que no sabes tampoco muy bien cómo puedes llegar, ¿no? Fíjate que lo que pasa es que yo fui de muy joven profesora de colegio, maestra de escuela. A los 17 años empecé dando clases, que además era una vergüenza, porque iba a la universidad y oía y tomaba nota y salía corriendo allá donde los muchachos de mi escuela a repetir lo que acababa de oír. ¿Qué otra cosa va a poder decir una muchacha de 17 años? Luego fui profesora universitaria, periodista. He estado vinculada a la política no oficial, toda la vida, y de alguna manera la relación con el otro para mí siempre ha sido fundamental. Siempre ha habido otro delante de mí con quien se ha establecido diálogo. Y para mí el lector es una obsesión a la hora de escribir, es decir, yo sé que esto va destinado a alguien, y que mientras ese alguien no lo lea es como si la novela no existiera. Entonces, aunque me gusta enredar la trama, crear suspenso, hacer estructuras complejas con varios planos, siempre mi preocupación central es que el lector no se me pierda, poderlo llevar de la mano por esa historia que, como te digo, yo siento que es compartida. En la medida en que se vuelve compartida, funciona como literatura, ¿no? Cobra el eco que tiene que cobrar. Hay autores que te dirían que no, que escriben para sí mismos o que no piensan en el lector. Para mí el lector es una preocupación permanente y una compañía permanente además, porque bueno, tú lo sabes mejor que nadie, pero el hecho de escribir implica como largas horas de soledad, meses enteros, de pronto años de una soledad como monacal en que sientes que es casi abrumador el peso de ese silencio. Y el lector, en esos casos, es una compañía permanente. La firma de los libros es un momento muy interesante entre un escritor y sus lectores, o su lector. Cualquiera piensa que es simplemente poner un nombre en una página, pero es casi como un confesionario. Es el momento en que el lector o la lectora que lleva horas con tu libro, es decir, una persona que te conoce bien porque ha estado horas con tu libro en las manos, y a través de cada línea ha ido intuyendo qué piensas, qué haces, cómo lo dices. Y hay como ese momento en que la persona se acerca y te dice algo al oído y resulta como ese momento de contacto que después no se va a repetir, pero que donde el libro hace de puente, ¿no? A través del libro tú te encuentras con una persona y aunque no la hayas visto antes y ni la vayas a volver a ver, en ese momento hay una comunicación perfectamente clara, ¿no? Una pregunta un poco que nos permite entrar en tu técnica de escritura y aunque sea un poco darle una vuelta hacia atrás y volver un poco al principio y al boom, antes hemos comentado un par de anécdotas con relación a esa etiqueta que parece que si eres colombiano tienes que hacer realismo mágico, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no tiene algo de provocación o cómo consigues sortear ese peligro cuando de repente te planteas hacer una novela en la que un ángel se aparece en Medellín, por ejemplo, y de alguna forma parece que estás provocando esa conexión, ¿no? O como una solapa de un libro, en el caso de Dulce Compañía, o un título, comentábamos antes como broma lo de
un conocido que me había comentado que no había leído a Laura Restrepo porque estaba harto de realismo mágico y que claro, que alguien que ponía un título de Leopardo al sol tenía que hacer realismo mágico, ¿no? Cuando realmente no hay nada de realismo mágico en ninguna de ellas, ¿no? Es decir, cómo sorteas ese peligro o casi parece que estás haciendo una especie de broma, ¿no? De riesgo para que tengas esa conexión, ¿no? Sí, yo creo que eso lo retas también porque el mote es difícil de sobrellevar. El realismo mágico fue una técnica narrativa que utilizaron en determinado momento ciertas personas, empezando por García Márquez. Técnica narrativa que es abandonada empezando por esas mismas personas, porque el primero que deja de escribir realismo mágico es el propio García Márquez, cuando siente que el ciclo ha concluido, empieza a escribir de otra manera. Y sin embargo, claro, sigue gravitando, ¿no? Latinoamericano tiene que escribir realismo mágico, inclusive hay cierta presión por parte de quienes venden los libros de que si no es realismo mágico lo tuyo no tienen cómo colocarlo, no hay estante en la librería donde se le pueda presentar al lector, ¿cómo así? Entonces viene de Colombia y no escribe realismo mágico, entonces, ¿qué diablos escribe? ¿Cómo te zafas de eso? Tú lo dices bien, de alguna manera jugando con eso. Casi que ese libro que se llama Dulce Compañía, que como dice Regino, es la aparición de un ángel en una barriada popular de Colombia. Viene con el deseo lo motiva el deseo de jugar y de retar un poco la opinión pública en ese sentido. Porque mi ángel aparece, hay una periodista que registra su aparición, y yo te diría que es mucho más un punto de vista antropológico de lo que es la fe popular, la manipulación por parte de la Iglesia de la fe popular, y también la conmoción que produce en una no creyente, que es esa periodista, cuando enfrenta ese hecho brutal que es un pueblo absolutamente conmovido, de rodillas, rezando y en éxtasis frente a algo que ella no es capaz ni siquiera de percibir. Es decir, todo el mundo ahí en esa comunidad ve un ángel y allá llega esta mujer que no ve nada. Eso de alguna manera también a ella le mueve el piso, es decir, ella dice, bueno, o están todos locos o yo soy la loca. De todas maneras, jamás aparece claro que el ángel sea un ángel, salvo como es visto por la gente que lo rodea. Es decir, el realismo mágico era un autor que quería que el lector creyera que las cosas mágicas que contaba eran verdad. Mientras que en lo que yo hago se registra, digamos, aquello que de ideológico, de mágico, de fenómeno mental tiene la realidad, que no es menos real que lo otro, desde luego, pero eso no quiere decir realismo mágico. La confusión llega tan lejos, Regino, que mucha gente te plantea, es que la realidad en América Latina es mágica, por eso la gente escribe así. La realidad en América Latina no es ni más mágica ni menos mágica que en cualquier lado. Es como decíamos, una técnica. Ahora, lo que pasa es que en América Latina, y también por herencia de los españoles, hay toda una cosa religiosa que permea la mentalidad y que abre las puertas hacia interpretaciones muy locas. Estábamos hablando ahora de que en México hay un general que ganó batallas que se llama Santana, y en la catedral, el hombre pierde la pierna en una batalla, y en la Catedral de México está lo que llaman allá la pata de Santana. Y la gente le reza a la pata de Santana como si fuera la pata de una santa, Santana. Y resulta que es la pierna de un general. Pero no nos quedamos cortos cuando me cuenta Regino que Franco andaba para arriba y para abajo con el brazo de Santa Teresa. Así que, como se dice, lo que se hereda no se hurta. Llegando, de todas formas, ¿cómo se reciben, por ejemplo, libros como Dulce de Compañía en Colombia? Porque realmente lo que comentaba antes sobre tu compromiso, es decir, cómo esos libros donde en el fondo estás hablando de la manipulación desde el poder y desde determinadas instituciones, ¿no? De la manipulación de las conciencias, ¿cómo se recibe en un país tan curioso en sus estructuras de poder como es Colombia, ¿no? Pues fue polémico. La verdad que Dulce Compañía surge también de una experiencia que tuve como periodista, que fue para mí interesante. Los que conocen Colombia, la zona cafetera es una de las zonas preciosas del planeta, así en lo alto de los Andes, los sembradíos de café y esas carreteras que serpentean, que no sabes cómo no te vas para el abismo, porque las curvas son muy cerradas. Y yo iba con mi compañero por una de esas carreteras y de pronto empiezo a ver que todo el mundo deja el carro tirado y
y se empieza a correr potrero adentro por el monte. Y los carros quedaban ahí a la orilla de la carretera y veías a la gente ahí en ese carrerón por el monte. Y yo le dije a él, sigue tú y yo me quedo, porque yo tengo que ver a dónde está yendo toda esta gente. Entonces eché a correr ahí detrás de la gente y llegamos a un clarito ahí en medio de la vegetación muy tupida del lugar, y la Virgen se había aparecido en un árbol. Y estaba todo el mundo absolutamente en éxtasis ante la aparición de la Virgen. Yo trataba de ver y yo no veía nada, pero de todas maneras te conmueve lo que es una multitud mirando allí aquello. Las apariciones de la Virgen tradicionalmente están acompañadas de lo que se llama la danza del sol. No sé si estarán ustedes familiarizados con eso. Donde se dice que aparece la Virgen, se supone que el sol baila. O sea, se vuelve negro en el centro y hay como un aro alrededor, y esto ha sucedido en distintas partes del universo católico donde se cree en estas cosas. Entonces la gente no solamente miraba a la Virgen que había aparecido en el tronco del árbol, sino que además estaba mirando fijamente el sol para verlo bailar. Era una multitud allí mirando al sol. Al otro día, por supuesto, los periódicos anunciaban de más de 50 personas que se habían quedado ciegas, porque desde luego mirar hacia el sol quema la retina o la pupila. Ya me corregirán los médicos que hay acá. Y un amigo mío comentaba al escándalo que se armó, decía, pero si es milagro que los ciegos vean, ¿por qué no va a ser milagro que los videntes dejen de ver? Un poco inspirado en esa experiencia escribí yo Dulce Compañía. Ahora, lo que fue también apasionante de ver la aparición de la Virgen fue ver toda la burocracia que surgía detrás. Inmediatamente le aparecieron dueños a la Virgen, gestores de la Virgen, boletas que había que pagar para entrar al potrero a ver a la Virgen, todo un espectáculo de circo que se había montado alrededor, que yo quería contarlo en Dulce Compañía. Pero al mismo tiempo, el lado, digamos, también enternecedor de todo aquello que era bajar lo sagrado y ponerlo en manos de las mujeres, donde nunca ha estado. Entonces, la junta directiva de mi ángel, porque la tiene, en el barrio hay un grupo de mujeres que manejan a este ángel, que nunca se sabe además si es un enfermo, si es un retardado mental, si es una persona muda, es una presencia inquietante, digamos. Y el grupo de mujeres que lo bañan, lo peinan, lo llevan, lo traen, lo alimentan, lo paran en el altar, lo bajan del altar, son mujeres. Y para mí resultaba un juego delicioso, ¿no? Como que siempre lo sagrado lo han quitado de nuestras manos. Entonces la idea de que podían ser mujeres las que se apropiaban de lo sagrado, lo bajaban de los altares, lo metían a la cocina, lo llevaban para acá y para allá como un cacharro, resultaba retador y resultaba delicioso también, ¿no? Llegando un poco a demasiados héroes, porque aprovechando que está fresquita todavía la novela, pues también estaría bien que nos hables un poquito de ella, ¿no? ¿Qué es lo que para ti es lo fundamental? Porque realmente acabas trabando una historia tan compleja y con tantas miradas posibles. Por un lado está, bueno, te comentaba el otro día el recuerdo de la película de Cúcor de Mujeres, ¿no? Que toda la película gira en torno a un personaje, a un hombre, que sin embargo no aparece nunca en la película, no se le ve nunca. Y de alguna forma también el cómo construyes el personaje de Ramón a través de las miradas de otras personas sobre él, pero nunca llegas a conocer a Ramón, de forma que solo lo ves por ojos interpuestos, ¿no? Claro, bueno, es como un truco literario que tengo en más de una novela. Por ejemplo, La novia oscura, que es la historia de una prostituta que se llama Sayonara. En realidad, tú lees la novela y conoces a todo el mundo menos a Sayonara, que es siempre una sombra. Pero ese ausente es el vínculo entre las otras personas y te permite pasearte de personaje en personaje en cuanto a su relación con el ausente. Demasiado Cero es esta última novela que les menciona Regino. Es básicamente un diálogo entre una madre y su hija adolescente. Quienes tienen hijos adolescentes o los han tenido saben lo difícil que puede ser un diálogo con un adolescente que no transige, ni perdona, ni deja que las cosas queden en agua de borrajas. El trasfondo de la novela es la dictadura argentina, los años de la dictadura. La madre
ha pertenecido a la resistencia pacífica contra la dictadura, y el padre del muchacho también. El padre del muchacho es este Ramón que aparece ausente, y el diálogo entre los dos gira alrededor de la exigencia del muchacho de saber quién es su padre y por qué él ha tenido que crecer con el padre ausente. Se lleva a cabo básicamente en un cuarto de hotel. El diálogo de forma teatral está colocado en un cuarto de hotel, pero de allí, desde luego, la madre, al tratar de explicarle al hijo esta pregunta con la que el hijo lo pone contra la pared, se pasea por todo lo que era esa vida tremendamente azarosa de la clandestinidad durante la tiranía. El padre no aparece. Yo creo que la búsqueda del padre, tanto por parte de la madre como por parte del muchacho, es casi que la invención del padre. Y ahí también quería yo cuestionar un tema que me parece culturalmente interesante, que es hasta qué punto ese papel del padre no es un poco una invención de la sociedad, hasta qué punto no es una urgencia de las mujeres de que los hijos tengan padre, hasta qué punto no es crear en los hijos la necesidad de ese ser permanentemente presente en la casa, que en muchas familias en realidad no se da. Estamos en una sociedad donde las mujeres que crían solos a sus hijos son muchas. Esta mujer es una de ellas, ha criado sola al hijo. Sin embargo, el vacío que deja la ausencia del padre, hay en la novela algo que el muchacho llama el episodio oscuro. Es algo que ha sucedido y que hace que ese padre no esté allí, que es en torno a lo cual investigan. Digamos, yo creo que hay como un cierto aire de novela negra en la novela, en la medida en que estos dos personajes tienen que buscar al ausente y tratar de entender qué fue lo que sucedió en el episodio oscuro. La madre sabe un poco más de lo que sabe el hijo resiente enormemente que ella le camufle la verdad, que se la trate de hacer más suave, digamos, más digerible. El hijo quiere saber la verdad, y al mismo tiempo hay una discusión sobre el papel que cumplían estos militantes clandestinos. El título Demasiados Héroes tiene que ver con la negación del hijo a que le cuenten una historia de héroes. Cada vez que a la madre la dejan, se monta todos los que militaron alguna vez en la izquierda o siguen haciéndolo, saben de la tendencia a encaramarse en cuentos de héroes cada vez que contamos las historias de nuestro pasado. El hijo le está preguntando por un ser de carne y hueso, y ella le contesta, o tiende a contestarle, inflando la historia, poniéndole una cierta aura heroica que el muchacho rechaza con dureza. Es un intento, Regino, de hacer una literatura quizá más íntima de la que nunca antes pude hacer. Siempre me ha interesado una cierta dificultad que tenemos como tradición los que hablamos español, los que escribimos en español, de escribir historias que tengan la intimidad como eje. Somos muy buenos para contar historias de exteriores, tenemos una tradición de grandes narradores de hechos, y al mismo tiempo tenemos una tradición bastante escasa de gente que hable de la intimidad, como si solamente ustedes, los poetas, tuvieran derecho y tuvieran acceso y conocieran el lenguaje para mencionar la intimidad. De no ser la poesía lírica, tienes que pegar el salto a la telenovela, a la que yo les reconozco el valor de tratar temas que normalmente las novelas no tratan, como si hubiera algo de mal gusto, de cursilería en las cosas que suceden en el seno de las familias, de lo que tiene que ver con las relaciones personales entre los distintos miembros de determinado grupo. No somos particularmente hábiles con eso. Es posible que inclusive sea esa misma tradición donde las cosas que suceden en la cama, por ejemplo, son inmencionables. ¿Qué hace alguien en la cama? Eso es un tema que no se puede tratar. Una tradición de grandes secretos en las familias, secretos que además trituran a sus propios integrantes, ¿no? Es decir, hay niños molidos por los secretos familiares. Yo creo que difícilmente alguien siente que ha crecido totalmente al margen de los secretos familiares, que suelen tener que ver con el origen. El origen es un gran secreto. En el caso de Demasiados Héroes, el secreto que hay por detrás tiene que ver con el origen, quién es el padre del muchacho. Las fortunas familiares por lo general son secreto. Dice Mafalda, la de la tira cómica, dice que para
amasar una fortuna hay que hacer harina a los demás. Seguramente es detrás de esto. ¿A quién hizo harina el abuelo para amasar la fortuna que tenemos? Ese es otro gran secreto. La vida sexual de la gente es un secreto. Hay una serie de rubros familiares que, si bien son vitales, hacen parte de la categoría que por tradición solemos decir: los trapos sucios se lavan en casa. Eso no es ajeno a la tradición literaria tampoco. Es una literatura que lava los trapos sucios en casa, o sea, que no es hábil a la hora de ventilarlos. La novela está escrita en diálogo porque de alguna manera el diálogo obligaba a la intimidad. Había que romper cualquier retórica en la que te ibas montando, había que romperla. Si era la retórica literaria, si te encaramabas demasiado en la adjetivación o en la metáfora o en el estilacho, tal, ahí llegaba ese adolescente como una tractomula: háblame directo, yo lo que quiero saber es quién es este señor, no me adornes. Y a mí como escritora era un personaje que también me estaba siempre llamando al orden. Ese muchacho, ese personaje de la novela me obligaba permanentemente a romper cualquier impulso a montarse uno en una retórica. Y al mismo tiempo también obligaba a romper la retórica política. La izquierda tiene una retórica y hay una serie de frases hechas que se tienden a repetir y que el muchacho no se tragaba enteros. Sí. En ese sentido también una de las consecuencias, yo creo que muy interesantes de la novela, de que la hayas planteado en forma del diálogo, no sé si imposible, pero desde luego muy difícil, entre la madre y el hijo, tiene que ver precisamente con lo que los semiólogos llamarían los ruidos de la comunicación, ¿no? Esa idea de cuando hablábamos de antes del lenguaje común que compartimos y sin embargo cada uno tiene un lenguaje privado. Realmente están hablando idiomas que muchas veces hacen que no tengan nada que ver, ¿no?, lo que están diciendo, y como dices tú, cuando corta, cada vez que ella intenta adornar, ¿no?, y él le corta diciendo: ya me tuviste que poner un atardecer, ¿no? Yo te estaba diciendo que me contaras qué había pasado con mi padre y ya le tuviste que poner un atardecer bonito en medio, ¿no? En un momento dado están hablando de la última vez que el muchacho ve al padre es en Bariloche, no sé si ustedes saben, es al sur de la Argentina, un sitio extraordinario de grandes montañas nevadas desde donde realmente uno siente que ve el universo entero. Y entonces ella le está contando de la última escena en que recuerda al muchachito de 2 años y medio con su padre al lado y le dice: y detrás estaban los resplandores de la aurora boreal. Y entonces el muchacho le dice: ¿ves? Otra vez, te he dicho que no le pongas resplandores, mi padre es un patán, no le pongas resplandores. Además, porque en el Polo Sur no hay aurora boreal, lo que hay es aurora austral, lo cual es cierto además. También un poco, ¿de qué forma se recibe? Comentabas antes que te ha dado miedo presentar la novela en Buenos Aires, ¿no? Un poco cómo ves o cómo trabas el retrato de esa clandestinidad, de esa lucha contra la dictadura de Videla, en concreto es la época en la que se desarrolla fundamentalmente la construcción del personaje de Ramón y la memoria de Lorenza, ¿no? Porque al final también una de las cosas que pueden resultar más estremecedoras un poco de la novela es no solo lo difícil de la relación y de la reconstrucción de un personaje desde caminos tan distintos como los de Mateo el hijo y Lorenza la madre, sino también lo que les ocurre a los personajes secundarios, ¿no? Porque digamos que tú los pones en juego y pones desde las obreras de la fábrica de galletas, casi dotándoles de una mirada irónica que también le aportas en muchos momentos a la novela, ¿no? Cuando te pregunta, por ejemplo, Mateo le pregunta a la madre cómo era la novia del hermano de Ramón, Azucena, creo que recordar, y entonces la respuesta es: olía a galletita, ¿no? Y eso te da pie para explicar cómo se montaba una cédula clandestina entre las operarias de una fábrica de galletas que además asumían como nombre de guerra el de la galleta que estaban fabricando cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, melodía, claro, merengue. Y claro, de alguna manera tú cuando estás leyendo eso aparecen Madres de Mayo, aparece la detención de una pareja que están en un café, en el Café Violeta, etcétera. Entonces, en entornos tan cotidianos, tan perfectamente descritos, de gente que de una forma o de otra sabes que luego tuvo un destino muy difícil, ¿no? Y que puede que muchos incluso desaparecieran, etcétera, ¿no? Vamos a dar un rodeo antes de llegar a la Argentina, Regino, porque de cosas que me has dicho antes se me quedan entre el tintero algunas cosas que me gustaría decirles. En torno al diálogo, eso que apuntas me parece muy pertinente. Yo creo que la novela es lo que se podría llamar un diálogo imperfecto.
en la medida en que es verdad que hay una gran pérdida de información de lo que dice una persona a lo que la otra recibe. Cuando el diálogo se me estaba volviendo muy ágil y se entendían con facilidad, inmediatamente yo ponía el freno y decía, aquí hay algo equivocado. Tiene que haber la tensión permanente de los dos lenguajes. Una madre, digamos, con una estructura mental moderna, formada en la izquierda, marxista, con una serie de presupuestos, una mujer hecha para la acción, a la que le cuesta mucho trabajo que le pregunten, porque no está acostumbrada a reflexionar sobre qué fue lo que hizo, más acostumbrada a hacer que a pensar por qué se hizo o qué resultados tuvo. Una mujer que cuando se equivoca va y hace lo contrario, sin reflexionar mucho en qué consistió la equivocación. Y un hijo que tiene una estructura mental, digamos, posmoderna, en donde la reflexión es lo que prima. Es un muchacho adolescente que no se atreve todavía a salir al mundo, la pantalla se le convierte un poco en el reflejo de su propio yo, que lo tiene enredado, los juegos de Nintendo, los juegos de rol, el PlayStation, ese es su lenguaje. Un muchacho que no conoce más superhéroes que los que ve en la pantalla y no cree tampoco en otros, cree en esos. Entonces, esa dificultad permanente era casi que el reto principal de la novela. Muchas veces, inclusive cuando me salía demasiado fácil, lo que yo hacía era cortar arbitrariamente, hacer un corte arriba y hacer otro corte abajo y luego empatar. Y eso le daba al diálogo la vitalidad que yo quería, porque de alguna manera seguía señalando que pese a que hubiera diálogo, había dos lenguajes que rara vez se empataban. Tú mencionabas rasgos de humor en la novela. Yo creo que los rasgos de humor están dados básicamente cuando la madre y el hijo de pronto se entienden, como que salta una chispa, el lenguaje que viene siendo distinto empata y hay algo en común que dicen, eso les produce hilaridad, ahí se ríen, ahí se siente como una cercanía que yo sentía que era como los remansos en la novela, en esos momentos en que los dos lenguajes empatan y hay algo que sale claro, que enseguida se rompe otra vez. En cuanto a la Argentina, pues yo tenía pánico, la verdad. Yo viví en la Argentina largo, tengo viejos nexos con la Argentina, es un país que adoro. Buenos Aires es una ciudad donde siempre me he sentido muy bien. Y tenía pánico de ir a presentar esta historia. Imagínense ustedes la cantidad de historias sobre la dictadura argentina que han escrito los propios argentinos. Y de pronto que llegara una colombiana allá a hablarles de lo mismo, yo sentía, me van a sacar con cajas destempladas diciendo esta por qué viene aquí a contarnos lo que nosotros mismos ya hemos contado tantas veces y también. Y de hecho, esa tradición de novelas sobre la dictadura tiene, yo creo que se cuentan varios clásicos inclusive en esa tradición. Para mencionarles alguno, El recuerdo de la muerte de Miguel Bonazo, una novela extraordinaria que tiene el mérito además de haber sido producida muy prontamente, es decir, había caído hacía poco, relativamente poco, la junta militar. Afortunadamente, Los demasiados héroes cayó en la Argentina en un momento de profunda reflexión. Había un diálogo enorme, suscitado no solamente por la discusión en torno a qué había significado la dictadura, un poco semejante a la que suscita todavía el nazismo, ¿no? Cuando se convive con el extremo mal, queda en el ser humano la inquietud de qué pudo permitir que se diera, ¿no? Que la propia humanidad generara esos extremos de maldad tan refinados. En la Argentina está la misma duda, ¿no? Y había la discusión, no solamente en qué consistía ese nivel de sadismo, de empecinamiento por destruir hasta la última gota de dignidad en el ser humano, de aplastar al ser humano. Además es una discusión que tiene que ver con el temor a que vuelva a suceder, ¿cierto? Tenemos que saber de qué se trata, un poco de la misma manera como se discute sobre el fascismo o el nazismo. Queremos saber de qué se trata porque no queremos volver a convivir con ese espectro tan oscuro del ser humano. La discusión está abierta por ese lado, pero también, y milagrosamente, porque es una discusión que se suele dar mucho menos, una discusión muy dura sobre qué hizo la propia izquierda y qué hizo la propia resistencia contra la dictadura.
que en general el hecho de haber estado en contra de la dictadura ya te coloca de bueno frente a lo que automáticamente es el malo. Hay un filósofo que se llama Óscar del Barco, un hombre muy inteligente en Córdoba, pero la Córdoba argentina, que lanzó un artículo con un nombre sencillo, No matarás, cuestionando los crímenes cometidos por la propia izquierda, es decir, lo que plantea muy sencillamente produjo un huracán en la Argentina, que es por qué fueron malos los crímenes que cometió la dictadura y buenos los crímenes que cometió la resistencia. Eso suscitó un debate enorme en la Argentina. Y afortunadamente estaban las aguas revueltas y ahí Demasiados Héroes encontró un rinconcito en medio de la discusión. Quizá porque tal vez en esa larga tradición de novelas sobre la dictadura no hay demasiadas tampoco que lo enfoquen desde un punto de vista tan íntimo como yo procuré hacerlo acá. Es decir, no solamente qué vivió la madre, como la serie de hechos que esa madre que perteneció a la resistencia pudo haber contado, sino también los ojos críticos del hijo, para quien la militancia de la madre y del padre ha significado abandono, soledad, no poder ver suficientemente a sus padres, y que también hace un balance mucho más ambiguo de qué fue lo que hicieron los padres, estos que me cuentan estas historias heroicas de picana eléctrica, de tortura, de resistencia, no sé qué fue lo que hicieron, qué fue lo que tanto lograron. Yo creo que en la Argentina también influyó eso, Regino, que ahora es la generación de los hijos de los militantes los que empiezan a hacer el balance y a ver, si bien desde luego zanjando absolutamente aguas con la tiranía, tratar de ver qué fue en realidad lo que hizo la generación de sus padres. En la novela me gustaría oír ahí tu opinión de cómo viste ese lado de la novela. Hay aguas pantanosas, en determinado momento me meto con una cosa que yo sabía que era delicada y también tenía interés de saber en la Argentina cómo se tomaba, que es la idea de que aún para quienes resistían contra la dictadura y se la enfrentaban con todas sus fuerzas y con todo su coraje, aún entre ellos, de alguna manera la sombra de la propia dictadura caía, afectando o marcando, poniendo un determinado sello aún sobre los opositores. ¿En qué medida el estar sometido a esa tiranía no te obligaba a comportarte de alguna manera, desde luego sin los horrores, sin los niveles de terror y de horror? ¿Hasta qué punto no había en los propios, en quienes combatían a la dictadura, una cierta, o se veían forzados a comportarse de alguna manera parecidos? Les doy un ejemplo sencillo que ustedes conocen bien porque tienen reciente la guerra civil acá. Desde luego la clandestinidad exige lo que se llama el nombre de guerra, es el nombre falso bajo el cual operas. El nombre falso desde luego es imprescindible, nadie sería tan tonto de salir a militar contra semejantes monstruos con su nombre propio porque al día siguiente caería, pero hasta qué punto también el nombre de guerra no es una máscara que te permite ocultarte también ante la gente que te quiere, no solamente ante el enemigo, sino también ante la gente que te quiere. Esa especie de esquizofrenia que crea la doble personalidad del militante, ¿hasta qué punto no lo lleva a ocultar? En la novela, el padre de Mateo en determinado momento secuestra a Mateo. Lo hace por acercarlo, por acercar a la madre. ¿Hasta qué punto no está repitiendo una técnica que los propios militares hubieran utilizado? Desde luego los militares para matar, para desaparecer, para aniquilar. Aquí no, pero ¿hasta qué punto es tan fuerte la presencia del enemigo que no marca aún a quienes lo combaten? Esa era también una idea delicada que yo quería deslizar ahí en la novela, a ver cómo entraba, pero como te decía, afortunadamente ahí el debate está abierto y está abierto en términos bastante francos y aún esa idea, digamos, perturbadora suscitó interés y se pudo discutir. Sí, un poco antes de darle la palabra al público, simplemente era también plantearte lo paradójico que resulta que una novela en la que has trabado a dos personajes que prácticamente podríamos decir que están encerrados en una habitación de hotel durante toda la novela,
hablando, y resulta que es una novela que se lee casi como una vorágine de acción, ¿no? Es decir, hay elementos de acción, elementos de novela policíaca o de misterio, y que no deja de ser un poco curioso, ¿no? Como el simple poder de la palabra, del diálogo, de dos personajes poniendo en común opiniones y memorias, ¿no? De alguna forma te dan esa imagen cuando en realidad son dos personajes sentados en una habitación, ¿no? Pues fíjate que me alegra que lo digas porque me costó mucho trabajo. Es una novela que tiene muchos borradores por detrás. No es usual novelas escritas en diálogo. Yo les preguntaría a ustedes si conocen muchas. Yo conozco muy pocas, por una razón elemental, porque una novela que tiene que de todas maneras contar muchas cosas. Porque esta novela hay una serie de hechos. El hijo está preguntando por un montón de cosas que sucedieron. A través del diálogo es muy fácil caer en una cosa mecánica y absolutamente forzada. Si Regino y yo nos encontramos ahora allá afuera y yo empiezo a contarle lo que sucedió acá, pues va a resultar una payasada. Si yo le digo, recuerda, Regino, que hace 15 minutos estábamos en el auditorio y, si mal no recuerdo, tú preguntaste tal, ahí ya empiezas a desbarrancarte por la payasada. Y era muy fácil. Es decir, dos personas, madre y hijo, finalmente han vivido juntas y hay muchas cosas de las que había que contarle al lector que los dos conocen. ¿Cómo utilizas el diálogo? Ahí había como un punto de referencia que para mí fue clave, que es El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Quienes lo hayan leído o visto la película, que es muy buena también, ahí hay un preso político y un homosexual encerrados en una celda, están prisioneros y a través del puro diálogo es asombroso el recorrido que hacen a través de todo lo que sucede en el mundo exterior. Pero no hay muchas novelas escritas en diálogo. Casi que El beso de la mujer araña sería una excepción. Entonces era eso, ¿no? Como poner un escenario casi teatral, encerrar a la gente, a estos dos personajes, para obligarlos a tener una conversación íntima y al mismo tiempo poder narrar toda una serie de hechos sin que el diálogo se forzara o sonara artificial. Bueno, yo creo que nos hemos comido una hora, que es lo prudente, para dejar paso a las intervenciones de todos los que quieran tomar parte en este diálogo, así que les invito a tomar la palabra y a plantearle a Laura cualquier comentario o cualquier pregunta que quieran hacerle.